Buenas tardes. Vamos a conversar hoy un poco acerca del matrimonio. Hemos estado hablando un poquito acerca bueno, del matrimonio, obviamente, disculpen que redunda tanto, pero empezamos la primera vez que introdujimos este tema, hablamos acerca de el porcentaje de responsabilidad que tengo yo en los conflictos del matrimonio, ¿no? Y decíamos que siempre es bueno comenzar sobre el porcentaje que yo tengo. No sé, Esther, ¿qué porcentaje tienes tú de los conflictos del matrimonio? ¿La culpa? Sí. No me gusta decir un número. Este no le gusta decir su número porque ella dice que no tiene. No, sí, sí tengo, pero Bueno, no tanto. ajá. Bueno, si escuchan el sonido por ahí es que normalmente Esther cuida a nuestros perros, pero hoy anda Shonai, que es la cachorra de la casa ahí alborotada. Y, y después hablábamos con Jaime, llegábamos a la conclusión de que es bueno, sí, es bueno comenzar por nosotros arreglar. Jaime hablaba de que es bueno orar, decía que hay que tener cuidado porque cuando oramos preguntándole a Dios qué cosa debemos mejorar, pues Dios nos va a decir. Y es un proceso trabajar en eso. Siempre es bueno mejorar lo que uno, que es la palabra que estoy buscando, domina, pero no es domina, sino lo que es responsabilidad de uno, porque en lo que uno tiene control, pues por decirlo en otras palabras, ¿no? La responsabilidad de uno también. En la responsabilidad de uno, si uno mejora en eso, pues va a mejorar ese porcentaje del matrimonio. Hablábamos acerca de inversión en el matrimonio, ¿no? Y hablábamos pues que la palabra inversión es un término eh, de negocios, pero la idea que quería transmitir era invertir en cuanto a la cotidianidad, al diario vivir y ver las áreas en las que podemos invertir. Y el otro día hablábamos de la amistad. Yo contaba un poco de que Esther y yo fuimos mejores amigos antes de casarnos, Ujú. ¿no? ¿Fue tu mejor amigo o no? Sí. Dice ahorita, pero no sé. Bueno, pero Esther y yo fuimos mejores amigos y no estamos diciendo que tienes que casarte con tu mejor amigo, No necesariamente, ¿no? pero la persona con quien te cases deberías hacer un esfuerzo para que sea tu mejor amigo, si no lo fue antes. Si no lo fue antes, porque normalmente lo más normal es que en la etapa del enamoramiento, que lo hablan consejeros como Chapman, ¿no? Gary Ujú. Chapman, habla de esa etapa que dura, que es muy real y existe, pues. No estamos diciendo que no te cases enamorado, que no sea todo como un negocio, o los matrimonios en la Biblia que vemos que son contratos, ¿no? Ayer hablábamos con Esther un poquito y recordábamos uno de los matrimonios que recordábamos muy interesante, era Rebeca, decía. Ujú. Rebeca se casó Isaac, con Isaac, Isaac, el hijo de de la Abraham. promesa de Abraham, Ujú. pero segundo hijo de Abraham. Y hablábamos de otros matrimonios bíblicos, pero normalmente en la tradición judía hacen como un contrato. No sé si todavía siguen No sé, haciéndolo así los ortodoxos, todavía por lo menos. probablemente. Pero hablábamos Hay de muchos. invertir, ¿no? Y también yo decía que invertir es un sacrificio. Nunca bueno, cuando se habla de negocio hay personas que tienen la bendición de invertir económicamente porque les sobra o porque tienen. Pero normalmente invertir, pues Dios nos ha dado el privilegio de invertir económicamente a nosotros, Esther, Sí, un poco. y no ha sido algo extra. No, sí, no, pues, y no mucho tampoco, y no hay tanta ganancia, pero ahí poco a poco. Sí, por el idioma yo no me meto mucho. Esther es la que más trabaja las inversiones que Dios nos ha dejado tener, que son poquitas, pero pensando en lo que es la jubilación, ¿no? Y eso. Pero pensando, más que hablar de la parte económica, pues que es muy importante, hoy vamos a hablar un poquito de eso. También yo decía invertir en lo que es la amistad. Como Esther te estaba diciendo, no estamos diciendo que te cases con tu mejor amiga o tu mejor amigo, pero una vez que estás casado, es bueno tomarse el tiempo para conocer y para hacer que tu pareja sea la mejor amiga. ¿Cómo ha funcionado eso para nosotros, ser mejores amigos? Yo creo que las personas nos ven algo extraño porque nos hablamos así normal, pues como hablas con tus amigos. Y si nos enojamos, pero se nos pasa porque, pues así como con los amigos, uno no tiene que siempre venir y hablar de todo, qué fue que me molestó para pedir perdón y todo eso, sino que ya nos entendemos lo suficiente para saber, ni importó como para volverlo a nombrar, ya está bien.
Sí, hoy Y yo quiero, creo que eso mm, nos ha ayudado. y ahí lo que mencionas ahorita me gusta mucho, porque estás diciendo algo de que ese proceso o ese desarrollo en el matrimonio de conflictos en el que hay que perdonarse. A lo mejor, bueno, si queremos usar un versículo bíblico, hablamos de, pues, si hay conflictos, si hay pecados, si se ofendió, sabemos, para el matrimonio no hay un modelo diferente de cómo perdonarse. El perdonarse es el modelo bíblico, ¿no? Tú vas y hablas con tu hermano, pero me gusta como acabas de decir, el ser amigo nos hace pensar, por lo menos tú y yo no estamos todo el tiempo, mira, Esther, el otro día te grité o pasó esto, perdóname, que no sé qué más, vamos a orar y todo. No, somos amigos. Hay cosas que A lo mejor hay personas que sí necesitan eso por su personalidad o su lenguaje de amor, pero cuando son amigos muchas veces pueden entenderse. Claro que para las cosas más fuertes igual sí tenemos hay que que, hablar. Pero yo creo que en las amistades también es así. y no quiero usar la palabra pecado, pero cuando hay conflictos que son, o luchas que tiene cada persona que influye en el matrimonio, pues hay que tomar pasos un poquito más. Y sinceramente, si no puede, ¿cómo se llama? Trabajarlo en tu pareja, es muy bueno tener un árbitro, un consejero. Pero también mencionar si se casaron y no son mejores amigos, no lo fueron, no lo son, hay que trabajar en eso, pero tampoco hay que forzarlo. Exacto. Hay que invertir y poner de tu parte y orar para que la otra persona también se pueda abrir más, pero no hay que como obligarlo, no, tú ya tienes que contarme todo o ya te cuento todo, porque quizás poco a poco hay que ir, eh, tampoco vas a contar todos los males que hiciste solo porque esa persona quieres que sea tu mejor amigo, quizás necesitas eh, contar las cosas más profundas de tu corazón en niveles, porque hay que darle chance también a la otra persona para absorberlo, entenderlo y reaccionar. Y ahí quiero que entienda que estamos hablando desde un punto de vista ya casado, porque si nos preguntan, si estuviéramos dando una charla de prematrimonial, obviamente lo que yo diría, yo creo que tú también, lo que diríamos es, establece ya esto en tu noviazgo, por lo menos una línea de confianza. Y esa es la cuestión. Por eso uso el término amigo. Cuando son amigos, es ese término de confianza. Es el mismo concepto de tu mejor amigo que es de tu mismo sexo. Si es tu mejor amiga y eres mujer o tu mejor amigo, ¿qué haces con tu mejor amigo? Hay confidencia, se hablan, se cuentan, se piden consejos. Y esa es la idea cuando hablamos de desarrollar la amistad en el matrimonio, es que puedas tener con tu pareja esa confianza. Y como estamos hablando del punto ya casado, por eso es que estamos hablando de desarrollar eso si no se ha desarrollado. Siempre se puede mejorar. Siempre. Ha mejorado nuestra amistad en los últimos 25 años. Sí. ¿Cuándo piensas tú, hablando de eso, de invertir en ese tiempo, invertir en esta área de la vida, de la amistad, que eso ayuda mucho? ¿Cuándo tú piensas que fue para nosotros un tiempo que pasó, a lo mejor que nos alejamos o nos callamos o hicimos unas pausas? ¿Hemos tenido alguna vez una pausa en nuestra amistad o que se ha sido más difícil, menos confianza, no sé? Mm, no, no Mm. creo. Yo creo que hemos pasado por etapas en que pasamos menos tiempo hablando, pero el sentir siempre ha sido, desde que nos casamos, yo creo que siempre ha sido, no Y sé, para mí. para mí también, te lo Pero pregunto por... yo soy una persona bastante introvertida y a veces es muy difícil para mí contar cosas que estoy luchando en mis emociones. Y eso es algo que me ha gustado del mundo, que me conoce lo suficiente para como dejarme procesarlo y contarlo en el momento que yo estoy lista Ajá. y no me obliga, no me empuja, no me provoca, sino que se queda tranquilo y cuando ve que estoy lista para hablar, solo se queda callado y me escucha. Ahí Eso me tenemos, ha ayudado mucho. y ahí tengo un pasaje, a lo mejor, bueno, algunos que son más evangélicos, más cristianos, están diciendo, bueno, es solo una charla, me invitaron para ver un estudio y todo eso, y si estamos pensando en principios bíblicos, aunque no estamos leyendo una cita y haciendo una sintaxis o un estudio expositivo de palabra por palabra de la Biblia, sí estamos pensando, cuando hablo de invertir, estamos pensando en principios bíblicos y estamos también abriendo un poco nuestro corazón de cómo ha funcionado eso y pensando un poquito en eso para que algunas personas no piensen, bueno, era solamente Mundo y Esther hablando ahí de sus experiencias. No, estamos pensando un poquito,
un pasaje que yo creo que nos gusta mucho es Efesios capítulo 5, el versículo 26 o 25, 26 y 27 del capítulo 5, que habla de que Jesús como marido, y ahí está, aunque está hablando de lo relacional de Jesús siendo el esposo en esa relación, pero acuérdese que lo que es la esposa somos nosotros, entonces cuando lo vemos la perspectiva de Jesús, dice que Jesús que se sacrificó por nosotros para santificarnos, purificarnos, lavarnos en agua, a fin de presentarnos una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, cuando eso se aplica a un matrimonio, no estoy diciendo que ese es el rol únicamente del marido. El marido tiene una gran responsabilidad de ser, pero realmente yo creo que en el matrimonio ambos, por lo menos en el caso mío de Esther, hablando de ayudarnos o apoyarnos bíblicamente, de conocimiento y todo eso, hemos tenido el privilegio de ambos ir al Instituto Bíblico. Esther fue a Palabra de Vida a Nueva York, yo pues estudié aquí en Texas y también en la selva, pero Esther también pues se crió en una familia cristiana. Ahí hablando un poquito en cuanto a eso, para, no me gusta dar una excusa, pues que la gente a veces dice, no, pero mira, solo están hablando. Sí, y estamos hablando, cuando hablamos de principios bíblicos de invertir, la Biblia habla de invertir. La cosa es que yo estoy tratando de que lo hagamos de una manera, lo que yo no quiero es que la gente que nos escuche en el estudio, especialmente gracias Miguel por la gente que se reúne contigo allá en Puerto Ayacucho, es que diga, no, es que para poder tener una buena relación matrimonial, tenemos es casi un culto, el matrimonio es un culto, no es así, ¿no? Hay cotidianidad en nuestra vida, hay un diario vivir, hacemos cosas y dentro de eso, pues, un principio que hablamos en cuanto a la inversión es que hay, yo digo que es una inversión ser amigos porque tienes que ser intensivo, ¿no? Intencional. Intencional, gracias, ¿no? Intencional Intensivo, más que bueno, a intensivo. veces. Intensivo a veces, ¿no? Pero intencional, y cuando eres amigos, te ayuda a conocer, por ejemplo, al menos Esther y yo, cuando recién nos casamos, eh, yo era muy extrovertido, quería ir al río, a la playa, Y espontáneo. y espontáneo, ¿no? Yo no. Y Esther vivía con una agenda, Esther todo, Sí. por eso hoy comenzamos temprano, porque Esther tiene la agenda, pero a través de eso después cambiamos. En el seminario bíblico recuerdo que, bueno, vivíamos cerca de la isla del Padre, que es una isla muy famosa No tan cerca. no tan cerca, pero cerca, una hora. Ahí ya vemos que yo digo cerca y Esther dice no, porque ella es un poquito más técnica. Bueno, sí. Es Sí. que yo digo que no era tan cerca porque de verdad era perder todo el día ahí. Ajá. Entonces, Pero, y habían otras cosas que hacer. Entonces, no sé si se nota a través de la transmisión, Esther y yo creo que tenemos una linda amistad y en esa linda amistad, una de las cosas que hacemos es que nos conocemos, conversamos, creo que tenemos confianza y por eso hablamos, cuando hablamos del punto de vista de invertir en la amistad, y aquí estamos, yo sé que es difícil de acuerdo a las circunstancias, ahora, obviamente si la pareja está pasando por un conflicto en este momento, decir, bueno, vengo aquí porque me resuelvan un conflicto y estos tontos se ponen a hablar de ser amigos, pero no, sí es una buena inversión porque aún en eso te puede ayudar a entender a tu pareja, pues. Ah, quizá, quizá necesitamos, bueno, am, cómo se ve invertir. ajá, O sea, cuáles son los pasos o ideas de cómo hacerlo. Para mí, algo importante es ver algo o algunas cosas que el mundo le gusta hacer. Y aunque no me guste, yo voy a hacer un esfuerzo para hacer esas cosas con él o para aprender un poquito acerca de esas cosas. Con lo menos antes no me gustaba nada de deportes, de verlos, nada. Ahora me gustan algunas, pero realmente hice un esfuerzo para sentarme y ver algunos partidos de fútbol, de soccer con Mundo, porque él estaba interesado en eso. Y solamente tomar el tiempo para sentarme a su lado y medio poner atención al partido y hacerle algunas preguntas y escuchar cuando quería compartir, fue algo que él sintió y él apreció. pero también ese tipo de cosas, y yo también aprendí a hacer algunas cosas Ujú. contigo, pero lo que digo es sacrificial, porque en el caso tuyo, que ya que lo estás diciendo Me así, parecía muy aburrido. muy aburrido, ¿verdad? Ahora, por lo menos en cuanto a fútbol americano, Esther es más fan de fútbol americano que yo. Me parece fascinante. Yo soy más fan de fútbol normal, fútbol Soccer, soccer, sí. que Esther. Y lo que me encantó es que ambos tenemos la misma sabiduría y le vamos al Real Madrid, ¿no?
Sí, le damos al Madrid y le vamos a los Cowboys. Eso es algo que ahí puedo ver que somos sabios. Lo siento, Miguel, que creo que él le va al Al Barça. Barcelona. Bueno, pero hay ciertos beneficios. La idea de hablar, a lo mejor alguien dice, bueno, pero ¿cómo eso va a afectar mi matrimonio solo ver un partido, o solo ir al río, o caminar en el parque, o salir a ciertos restaurantes que a lo mejor, o cierto tipo de comida, o ciertas actividades? Por lo menos yo no leía libros de fantasía o libros que no fueran para estudio. Estoy hablando de libros técnicos. Esther leía muchos libros de fantasía. De hecho, en algunas de discusiones O de ficción. o de ficción, en algunas de nuestras discusiones, a veces yo decía, pero eres tú que piensas ahí como tu libro de fantasía. Pero después que me involucré, dije, bueno, darle la oportunidad. Eso nos ha ayudado a veces a conversar sobre temas que llegamos, desarrollamos tener en común, más que tener en común. Y eso es favorable al matrimonio porque te da un canal de comunicación. Bueno, mientras más puntos de conexión, Ajá. más oportunidad tienes para que crezca la amistad. Y fíjese que hasta ahora hemos dado ejemplos y no estamos hablando de que oramos juntos, vamos a la Biblia, leemos la Biblia, que eso son cosas muy Todo eso es bueno, importantes. pero Pero ahorita estamos tratando de dar ejemplos cotidianos que aunque a veces parecen tontos, una vez alguien me dijo, hermano, que ustedes y su ejemplo es tonto, pero estas cosas si dan algo a favor, muy positivo del matrimonio, porque especialmente en la recreación. A veces hay personas que, bueno, el matrimonio solamente tú eres el proveedor, yo soy la que te atiendo y así, y nada que ver. Dios creó el matrimonio, es bueno, y dentro del matrimonio Dios nos da un montón de, no temas, sino áreas en las que podemos desarrollar y disfrutar, como recrearnos, ¿no? Y hoy no y vamos yo, a, y ajá, yo pienso que Dios nos creó con la habilidad de disfrutar belleza, música, de divertirnos, porque Él quiere vernos hacer esas cosas de una manera sana, claro. Pero si Dios nos dio eso, no es para ser solamente solo un culto y no disfruto nada. Dios no quiere eso. y ahí, bueno, y ahí más o menos la idea que tenemos para que entiendan lo que es inversión. Y yo sé que la inversión, otra vez, parece redundante, pero es un término financiero, especialmente porque demanda un sacrificio, perdón, principio sacrificial, demanda tener eso, pero se puede invertir en el matrimonio en todas las áreas. Aquí estamos hablando en cuanto al área de la amistad, que eso demanda, es más complejo, no es solamente amistad y ya, la amistad demanda obviamente inversión emocional, inversión económica, inversión de carácter, que con tu mejor amigo, que no, si no es tu pareja, sino el segundo mejor amigo o tu mejor amigo que hasta ahora no es tu pareja, ¿cuánto le aguantas? ¿Cuánta paciencia le tienes a esa persona? Y ese tipo de cuestión es la idea. Ahora, la semana pasada no es que no quise contestar la pregunta, sino es que estaba trabajando con todos los controles y no pude leer. Miguel había mandado una pregunta. Creo que la pregunta era, ¿qué hacemos cuando no tenemos suficiente dinero o tenemos el dinero exacto para todas las cosas que son necesarias para poder hacer cosas para recrearnos o para poder salir con la pareja? Entonces yo mandé una respuesta ahí, pero hoy quisiera desarrollar un poquito. Y esa es la intención por la que de verdad traje a Esther acá en nuestro matrimonio. Hemos trabajado siempre. Ahorita estamos en el punto de que yo soy el que trabajo en una empresa. Por decirlo de una manera, soy el que recibo el pago, traigo el dinero a la casa, Esther lo administra. Ahora, lo digo de esa manera, no estoy diciendo que Esther no trabaja, porque Esther cubre todas las necesidades que hay que hacer en casa, que si tuviera que pagarle a alguien para que lo hiciera, pues entonces el dinero que tenemos, Esther es la que en este tiempo más lo administra. Entonces, no quiere decir que no, tú eres un flojo, no quieres administrar. Realmente, en nuestra experiencia, yo soy más tacaño que Esther, creo que en cuanto a eso. Pero Esther se toma el tiempo y le gusta y es muy bueno administrando el dinero. Entonces, yo le hacía la pregunta hoy a Esther, bueno, ¿qué hacer? O pensando en cosas que hacíamos nosotros o amigos que conocemos que tuvieron que hacer ciertas cosas cuando tenían X entrada de dinero, que eso era para las necesidades. ¿Y qué hago entonces para divertirme? Yo creo que hay que ser creativo, pero hay Ajá. muchas cosas que puedes hacer, porque una cita, salir a una cita o pasar tiempo juntos, no necesariamente tiene que
gastar dinero. No quiere decir que tienes que ir afuera a comer o tienes que ir a un viaje. Tú puedes solamente ir a caminar y hablar de cualquier cosa mientras van caminando. Pueden orar juntos en casa o pueden hacerlo caminando. Pueden preparar un picnic con la comida que tienen en casa, llevarlo a algún lugar que les gusta ir. Y a veces solamente es dejar que alguien más cuide a los hijos y pasar tiempo juntos. Y si eso quiere decir, bueno, hoy en vez de yo limpiar la casa y tú limpiar el patio, vamos a hacer las dos cosas juntos. O sea, no tienes que necesariamente gastar dinero. Y esa es una respuesta para alguien que está pensando, bueno, es que yo necesariamente quiero hacer una actividad diferente a lo que quiero hacer, Sé creativo. ser creativo, paisajismo, un montón de cosas que se pueden hacer. Está ir al río y meter los pies en el agua y sentarse y Y, pero también yo creo que eh, otra cosa que nos ayuda a resolver es, bueno, yo creo que es una pregunta no tan sencilla y que no hay una respuesta fácil para eso, porque cada matrimonio tiene su circunstancia y diferente tiene sus gustos diferentes. A veces es difícil encontrar algo que los dos quieren hacer que no sea, pero y en ese necesidades caso, diferentes. a veces hay que hacer un poquito de sacrificio para encontrar algo en común que no cueste mucho. Y yo creo que algo que a veces, bueno, yo a lo mejor la persona que hizo la pregunta, los que están haciendo, pensando en eso, dicen, bueno, yo ya tengo definido esto, pero algo que he observado en muchos matrimonios, no somos consejeros expertos para nada, este yo, hemos estado en el ministerio tiempo completo, ¿cuánto? Como unos 17 20 años en ministerio, tiempo completo. Hemos trabajado con matrimonios jóvenes, mayores que nosotros y todo eso. Lo que a veces he observado yo, por lo menos, no sé, porque esta esterilla puede decir, bueno, yo no he observado eso, sino algo diferente, pero que las personas a veces no entienden el concepto en cuanto a lo económico de qué es lo necesario. Y lo digo yo porque a veces cuando le pregunto a las personas, bueno, ¿qué son sus necesidades básicas que tienen que cubrirlo económicamente, con lo que entra? ¿Y qué son las prioridades que tienen? Y la lista es multiforme porque cada persona es un individuo diferente, piensa diferente. De hecho, a veces hay gente que critica, no, mira, pero ve esa pareja. Dicen, se quejan de que no tienen, pero gastan dinero yendo a McDonald's comiendo, o yendo a un restaurante o comiendo afuera. Y a veces yo digo, bueno, pero ¿qué hiciste tú con el dinero que estás diciendo que no tienes? No, pero es que yo me compré tres, cuatro pares de zapatos y se invierte en otras cosas. Pero yo creo que ahí lo primero que se tiene que pensar es qué es lo que realmente es necesario en la vida. Y ahora voy para un sitio con este pensamiento. Obviamente hay necesidades básicas. En el caso mío de Esther, no tenemos hijos vivos. Estuvimos en el ministerio. Esther y yo tuvimos un tiempo en el ministerio fuerte, ¿no? Que necesitábamos como, por decir un número, como unos $2,000 para poder vivir en el lugar donde vivíamos. Ahí estoy pensando en todo, en pago de renta, seguro, eh, todo ese tipo de cosas, y recibíamos el 10% de lo que necesitábamos. En el caso de nosotros, no creo que es porque estábamos sirviendo, Dios se encargó del 80% y siempre fue fiel. Nunca sufrimos hambre, Dios siempre fue fiel en eso. No teníamos seguro médico, Pero no nos enfermábamos pero gracias a casi. Dios no. Creo que después Por que, lo menos cosas graves sí, no. y Dios siempre fue bueno. Ahora, pero es que desde el punto de vista, tuvimos conflictos, no conflictos, sino cuestiones económicas difíciles. Sí. Por lo menos Esther y yo tuvimos un accidente hace años, Esther se dañó sus pies y por muchos años necesitaba comprar cierto tipo de zapatos para sus tobillos, para no dañarlo más. No podíamos en ese tiempo comprar ese tipo. Comprábamos el zapato que necesitaba. Hubo un tiempo que yo me acuerdo una vez que Esther vino y decía, mira mundo, hoy tenemos $5 aquí que nos quedó. Y yo pensé, extra, Extra, no. vamos a ir a Todavía no McDonald's. hemos Y hecho el yo, mercado y tampoco hemos llenado el carro de gasolina y la iglesia donde hacíamos ministerio estaba lejos y costaba mucha gasolina. entonces, sí había necesidad. Ahora tienes que ser creativo. Esther me daba una idea hoy muy interesante y decía, bueno, si la persona gana, de verdad está ganando, por decir un número, 100
y necesita gastar 100, ahí estoy pensando en las necesidades básicas. No sé cuáles son las necesidades básicas en el país donde no estás viendo tus necesidades básicas como matrimonio, pero hablando un poquito de lo de nosotros, pues agua, luz, gas, aquí en Estados Unidos transporte, pues, Es- bueno, y no Bueno, público. todo es transporte, pero no necesariamente En el caso de nosotros que vivimos lejos de todos la necesitan ciudad, transporte, a sí, menos que trabajen en exacto. casa, pues, Pero en el caso de nosotros, pues que vivimos sin lejos de la carro, ciudad, tenemos que tener un carro y con el carro el que aquí seguro no del hay carro. transporte público, eh, entonces Aquí no puedes manejar tienes sin que, seguro. Si te agarra tienes que tener seguro. el, el- eso, eh, Y el mantenimiento del carro también, cambiar aceite y el todo eso. seguro médico. Ahora Seguro tenemos médico. seguro médico. Mm. eh, Después, bueno, después aquí nosotros la renta no, el impuesto de propiedad que hay que ahorrar para Ujú. pagar Si eso. no, perdemos la casa. eh, si no se pierde la casa. Pero cuando piensas en todo eso, entonces tú dices, bueno, y después, en un punto de nuestro matrimonio, Esther y yo decidimos, bueno, hay que ahorrar porque hay que ahorrar. Es que aquí tengo tenemos a los dos cachorros aquí en nuestro peor ahorita. Bueno, pero y ahorrar, que eso es algo muy importante también, ¿no? Es bueno ahorrar. Sí, pasé Eh, un tiempo. Bueno, el próximo pago voy a apartar aunque sea 5 o 10 dólares para ahorrar, pero llegaba y tenía que hacer pagos y no me quedaba. Entonces yo dije, pues algún día tienes que comenzar y no puedes esperar hasta que te sobre porque siempre vas a tener cosas. Entonces, bueno, no puedo de una vez comenzar con una cantidad fuerte, 100 dólares, porque me va a afectar mucho. Entonces comienzo con 5 que ya no sé cuánto sería manejar en bolívares con su sueldo, pero solo un ejemplo. Entonces 5 dólares no es mucho, entonces esta semana voy a apartar 5 dólares y la próxima semana digo, mira, no me hizo tanta falta, ahora voy a hacer 10 y así, hasta que puede aumentar cierta cantidad y lo apartas, te pagan, sacas primero tu Tu diezmo, tu diezmo. ofrenda. Saca primero tu diezmo y después saca tu ahorro y después saca todo lo que tienes que pagar especialmente para renta y cosas así, lo más importante. Y ahí vas a ver, ahí tienes que poner la prioridad porque ahí es donde vas a ver qué cosas son más necesarias y qué cosas no. Y Y ahí, si ve que, mira, está difícil, creo que voy a tener que usar el ahorro o no ahorrar nada este mes o esta semana. A veces es necesario eso, pero si comienzas a hacer eso en vez de orar y pedir que Dios te ayude a que las cosas alcancen, nunca vas a ahorrar, porque ajá, siempre esto va a estar así. y ahí Esther pues se delató hablando en cuanto a invertir. Y la financia en el matrimonio es algo muy importante, porque yo creo que a veces muchos de los conflictos en el matrimonio vienen por no ser sabio en tener una buena finanza. A veces las circunstancias te llevan a no tener una buena finanza, y eso es cierto. Y otras veces necesitamos aprender a hacer. Esther y yo cuando fuimos jóvenes nos metimos en una deuda fuertísima, porque recuerdo que en ese tiempo que Las perdimos, sí, circunstancias. las circunstancias, perdimos los niños, yo dije ya no voy al seminario, yo voy a trabajar y ya. Y después que pasamos por toda esa cuestión, Dios nos dijo, no, yo quiero que ustedes sirvan. Y fue difícil porque cuando vas a la universidad no produce dinero, es pagar. Pero ahí Esther iba a algo que dijo hace rato que me gustó mucho. Esther decía, si tú estás trabajando, ganando 100 y te cuesta tus necesidades 100, y Esther usaba una palabra, necesitas ser creativo para Mm. poder buscar la manera de ahorrar y también de disfrutar, porque la idea es disfrutar la vida, no es solamente vivir, bueno, ahí. Ahora, dos cosas importantes ahí. Uno, Esther hablaba también de pues sacar para ofrendar y para el diezmo. No estamos diciendo que si tú no lo estás haciendo, eres pecador y todo. No, eso es un principio que Esther y yo tenemos. Creo que Esther se crió así en su ministerio. Sí, pues yo sí Entonces, les animo a que ofrenden. ah, Si no están acostumbrados a dar un 10%, yo no les digo que comiencen con eso. Yo les digo que oren y aparten un porcentaje. Si tienen que comenzar con 1%, yo les animo a hacerlo porque van a ver cómo Dios es fiel. Y Dios le dice, porque ustedes están invirtiendo en eso, yo voy a asegurar que tú tienen para lo necesario. Quizás tenga que hacer sacrificios en algunas cosas, pero vas a ver cómo Dios es increíble con uno. y, Dios te
te asegura, te ayuda con todas esas cosas. La semana pasada yo decía que le preguntaba a Esther y ella decía, bueno, lo que hacía la diferencia en nosotros yo creo es Dios. Y ahí estamos metiendo un Ujú, poco a lo que es Dios en nuestro matrimonio. Pasamos por tiempos difíciles, pero sí. Ahora, otra vez, la idea de ser creativo. Cuando digo de ser creativo, no estoy diciendo que seas creativo es algo ilegal. No, ser creativo éticamente correcto en lo que Dios quiere que hagas, ¿no? Otra cosa es que no caigas en la trampa de que necesitas hacer extras actividades que cuesten dinero para que nuestro matrimonio pueda ser feliz y que funcione. Porque no es así, de verdad. Eso es, yo creo que es una agenda del sistema del mundo que quiere pensar de que, bueno, es que a ver, ¿qué tipo de zapatos usas? No. eh, no es así. En el caso mío de Esther, yo creo que teníamos muchas actividades en común, por eso hablaba al principio de ser buenos amigos, y nos hablábamos bien, ¿no? Nos gustaría ir a comer afuera, pero entendemos que no, pues hay que tener ese sacrificio. Hoy Esther me contaba de que tenemos unos amigos, muy buenos amigos, que ellos tenían una deuda y él tuvo que decir en un momento, mire, ya no vamos a salir afuera, ya no vamos a comer nada afuera, creo que específicamente de un la año, comida, dijo, un sí. año. Ni comida rápida, nada. Nada, y todo Todo lo en que se casa. invertía en eso, ahora vamos a pagar las deudas para sanar en cuanto a esa área. Y eso fue algo bueno para su matrimonio, en su desarrollo y todo eso. Ahora, ¿qué estamos diciendo hablando de la economía? Hay que ser sabios en cuanto a la economía. Hay que tener mucha sabiduría para hacerlo. No es fácil. A lo mejor hay una persona que puede decirnos, porque nos han dicho, bueno, pero es que algunos lo dicen de broma. Yo soy feliz porque no tengo dinero y no tengo que estar preocupando en administrar ese dinero. Pero la realidad es que si no hay dinero, la administración no es el problema. La administración es que no hay, la cuestión, el problema es que no hay dinero. ¿Cómo hacer que llegue, no? Hay que trabajar. Hay un principio bíblico que dice que el que no trabaje, que no coma. Pero sobre todo hay que orar, porque Ajá. hay que pedirle fuerza a Dios, hay que pedirle salud y hay que pedirle que te provea la oportunidad de hacer ese dinero. Y en caso que es algo que necesita rápido y ni con otro trabajo puede alcanzar a hacerlo, pedirle a Dios que te provea eso o que te solucione el problema de alguna forma. Vas a ver que Dios cumple. Y que te dé la sabiduría para entender la solución que Dios te da. Porque a veces pedimos, bueno, Señor, pero es que lo que yo quiero es que me des para poder ir a comer afuera. Y a veces Dios te provee y no es necesariamente para eso que estás pidiendo, sino a veces Dios provee para a lo mejor una necesidad más fuerte que va a venir. Mm. Ahora, necesitas ser sabio en cuanto a eso. Algo que te va a ayudar es tener una conexión abierta con tu pareja, tener esa sinceridad. Esther, hablamos mucho, a veces Esther me asusta un poquito, hay que estar dispuesto a escuchar. Por lo menos ayer veníamos manejando, ayer no, el sábado fuimos a, los que nos conocen, Ramón Acosta y Aaron vinieron a visitarnos la semana pasada y el sábado le fuimos a llevar al aeropuerto y cuando veníamos de regreso, en un punto del camino, Esther me dijo, quiero decirte una cosa, y yo tomé pausa. No voy a contar qué me dijo Esther, pero quiero decirte una cosa. Y yo, ¿qué pasó? Y ya me compartió, bueno, he estado pensando en que necesitamos hacer esto, ya, chévere, pero bueno, vamos a orar, vamos a ver, pero tenemos esa confianza de poder hablarlo. Yo recuerdo otra vez manejando, que recuerdo que en ese tiempo Esther había quedado embarazada de bueno, nuestro primer hijo, y yo o ella, no recuerdo muy bien, pero dijimos, oye, Esther, tenemos que hablar un poco, porque nosotros nos gustaba mucho ver películas, y teníamos una colección de películas, no sé, un montón de películas. Entonces, algo que hablamos, bueno, ahora necesitamos ver qué tipo de película vamos a ver con nuestros hijos y todo eso. Entonces, tenía semanas de que nos habíamos enterado que habíamos quedado embarazados del primer hijo, pero estoy hablando de de esa confianza que había de hablar, qué vamos a hacer, qué sacrificios hay que tomar. Cuando se trata de finanzas, eso es importante, porque se va a demandar un sacrificio de ambos lados, ¿no? Estoy hablando aquí netamente del matrimonio. Obviamente cuando tienes hijos, no pones, a menos que hablas con tus hijos y dices, no, a lo mejor, papá, quiero tener un morral Louis Vuitton, pues no podemos financiar eso, pero sí podemos darte unos zapatos o ese tipo de cuestión, pero es muy importante invertir, saber cómo trabajar el dinero que Dios te da.
trabajar, yo creo que en cuanto al trabajo, yo creo que, aunque citaba hace rato el que no trabaja y que no come, yo creo que Dios sí nos da la dignidad de trabajo a nosotros los Mm, humanos para poder. Ahora, si la pareja puede trabajar los dos, chévere, eso es algo que ustedes deben decidir. En el caso mío y de Esther, solamente yo trabajo y si hacemos un sacrificio, si Esther trabajaría, podríamos vivir económicamente un poquito más suelto, pero yo digo, no, quédate en casa, pues atiende, no tenemos hijos, pero tenemos perros, Esther les cuida y así es la vida. Cuando yo estudié en el seminario, Esther trabajó cuando 6 años, tiempo completo, y era casi la única entrada fija, la oferta que nos daban era poquito. Pero pensando en eso, tienes que ser creativo. En cuanto a ofrendas, sí quiero decir algo. Hace rato leías un versículo, Esther, ahí de, ¿cómo se llama? De Proverbio, hablando un poquito de que no inicuo, sino impío. el que no paga, impío, Impío. el que quita prestado y no El paga salmo. es un impío. ¿Qué Era es? el salmo. Creo que Salmo, era el Salmo 37:21. Salmo 37:21. Creo que fue esa. Ujú. Y ya deja que busca aquí rapidito. No, no sé si quieres decir otra cosa en cuanto a lo que digo de ser sabio con las finanzas y todo eso. Esther vio una clase, creo, ¿no? Viste, Sí. su papá también, Jaime, es muy bueno haciendo finanzas. Esther administró, ¿Salmo qué dijiste? 31. 37:21 creo que era. Salmo 37:21, que es que estoy buscando en la treinta y Biblia. siete Y los lentes que tengo no son de adorno, es que ya no veo. Yo, 27, muy cerca por 21. aquí. 21 dijiste. Ajá, esa es. Ok, queremos leer ese salmo para hablar de algunas cuestiones en cuanto a invertir, de la parte económica. Mira, dice Salmo 21, dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. En otra versión dice más, el justo es compasivo y da. Ah, hay otra versión. ¿Qué versión es esa? Ah, no, creo que era las Américas. Perdón, aquí tengo que buscar las Américas. Dice, ajá, ahí está, mas el justo es compasivo Y y da. da. Pueden verlo ahí en la pantalla. Y me gusta porque habla del impío que quita prestado y no lo hace impío quitar prestado, sino lo que lo hace impío es la acción de no De pagar. no pagar, sí. Y el justo, lo que lo hace justo es la acción, Que, que no lo hace justo, pero lo que le hace compasivo. lo que le hace compasivo, gracias. Pero porque es justo, entonces es Entonces compasivo. da. Ahora, Eso fue lo que estábamos ¿qué, hablando. qué principio queremos compartir de eso en cuanto a la finanza? Es un principio de accionar, ¿no? Yo sé que es una gran cuestión filosófica. ¿Eres lo que haces o eres lo que eres? No sé, ¿no? Hay personas que dicen que eres lo que comes, hablando de la acción, pero realmente aquí la Biblia está diciendo que una persona que no paga sus deudas Es de es impío. impío. Eso es lo que te hace impío, no tener deudas, sino no pagarla, ¿no? Y Exacto. lo digo porque a veces en las situaciones, eh, depende del país donde vive, a veces es imposible ahorrar todo el dinero para poder comprar en efectivo y no tener deuda. A veces tienes que endeudarte, crédito. Nosotros tenemos nuestros créditos y todo eso. Pero la otra parte que me gusta mucho dice, y más el justo es compasivo y da. Y ahí la parte de dar. Cuando se trata de finanzas, muchas veces uno piensa, bueno, pero es que no puedo dar mundo porque exactamente estás hablando de eso, porque solo tengo esta cantidad de dinero, ¿cómo puedo dar? Pero hablábamos nosotros hace rato, no solamente la cuestión financiera, ¿no? Aunque quiero hablar de eso, que Esther hablaba de diezmos y ofrendas. Otra vez, nosotros tenemos como principio. Disculpe que a veces salto un montón. Esther y yo llegamos a un momento en el que tuvimos que hablar eso, porque yo decía a Esther, no, yo no doy diezmo, yo doy ofrenda, porque veo que en la Pero Biblia, quería regalar todo. pero quería dar todo. El porcentaje de ofrenda que yo daba era mucho más alto que el 10%. Pero era muy inconsistente. Sí, En un momento daba, en otro no, pero entonces, afectaba mucho porque uno tiene que vivir con un cierto presupuesto, tiene que saber cuánto te cuestan las cosas para que no, n- no estés rebuscando cuando es la hora de pagar. Y realmente pagar tu alquiler, pagar tu luz, esas son cosas que tú eso es importante. debes, tú tienes que pagar. No puedes decir, este mes no lo voy a dar completo. No, O puede no verte en pagar un aprieto mucho o no peor. pagar tu medicina si tienes alguna enfermedad y Sí, tienes que pagar eso. Entonces me gusta este versículo porque realmente está diciendo, estar en X situación no te hace directamente
un impío, sino es tu accionar o tu manera de hacer. Pero tampoco tienes que volverte loco en dar todo, porque no es que yo soy compasivo, no, hay momentos en que de verdad ahí necesitas tener madurez, ¿no? Cuando inviertes en tu matrimonio, en cuanto a la parte económica y en cuanto a la parte emocional, necesitas tener madurez. Me gusta este versículo porque no habla solamente de dar económicamente. Puedes dar, puedes ser compasivo si das ayuda emocional, si das ayuda espiritual, de conocimiento, De tu física, tiempo, de tu tiempo. sí. Yo pienso que los matrimonios son más fuertes cuando la pareja da, ¿no? Algo, cuando hablo de ayuda emocional y totalmente. Especialmente, vamos a poner un ejemplo directo con los hijos. No sé, los que tienen padres, nosotros los que tienen hijos, perdón. eh, no sé si han jugado alguna vez los hijos lo que yo llamo el juego de papá y mamá, que los hijos conocen a los padres a veces más que ellos mismos y saben a qué papá pedirle dinero y a qué no, y a qué quitarle prestado o pedirle permiso para ir a tal fiesta y a cuál no, y juegan a eso, ¿no? Mamá, ¿puedo ir a tal fiesta? No. Ah, voy y le digo a papá. Entonces, Esther y yo no tuvimos hijos, pero trabajamos con muchos jóvenes y no teníamos muchas reglas, pero decíamos, mira, estas son lo que queremos hacer. Y a veces cuando la gente venía y nos preguntaba algo, los dos teníamos la misma respuesta. Y habían jóvenes que trabajaban con nosotros, que vivieron con nosotros, que decían, ¿ustedes ensayan las respuestas o se ponen de acuerdo? Solo que venían a pedir consejos. No es que nosotros hablábamos, mira, tal tema, o la persona esta quisiera que va a venir. No, a veces ni sabíamos qué consejo iba a pedir. Iba con Mundo aparte, iba conmigo aparte y después a alguno de los mencionaba que el otro me dijo lo mismo. Eso porque sabemos lo que creemos. Hemos Ajá. hablado de esas cosas. Y entonces cuando damos el consejo, ya estamos de acuerdo. Ni siquiera tenemos que escuchar qué dice la otra persona. Ya. Y a lo mejor estás pensando, ¿cómo fueron de crear hijos, de la finanza a crear hijos? Y no, lo que lo estoy diciendo es para usar el principio de Mm. en nuestra inversión de ser buenos amigos, llegamos a hablar de ciertos principios y lo llevamos a eso. Ahora, lo ejemplifiqué en ese punto, pero también ese tipo de cosas lo hacíamos cuando íbamos a dar. Esther y yo éramos misioneros, pero dábamos a misiones también. Y no teníamos mucho para dar, sinceramente. Pero yo voy a decir algo, y siempre lo he dicho, no era que daba porque, bueno, yo soy súper evangélico y maduro. Sinceramente, me gustaba dar porque se sentía bien en mi corazón. Humanamente se sentía bien y me gustaba ese sentido. A Esther le gustaba dar a misiones desde mi perspectiva porque yo creo que ella se crió como hija de misionero y veía y sabía las necesidades. No sé qué era la razón que te gustaba dar a misiones, Nicole. Eso mismo, porque entiendo. Ujú. Entiendo de ese punto de vista a veces lo difícil que a veces que los misioneros pueden tener tiempo orando por una cantidad y por alguna Necesidad. necesidad y no le dicen a nadie. Entonces yo sé que a Ahora, veces tienen la necesidad. ¿qué principio usamos nosotros? Una de las cosas que empezamos a hacer fue, bueno, oramos cada quien por una cantidad, O hasta por una pareja o una o misión, una un misión, ministerio a cuál vamos a dar, porque no podemos dar a todo. y después hablábamos, Y algo, sí, tenemos que estar los dos de acuerdo. Pero cuando hablamos específicamente de una cantidad, normalmente Mundo pensaba en una cantidad, yo aparte pensaba en otra, orando. Y cuando veníamos a hablar, casi siempre era la misma cantidad. muchas veces fue la misma cantidad. Casi siempre. Alguna vez, quizás no tan cerca, pero entonces agarramos entre medio. Y la razón yo creo que llegábamos muchas veces la misma cantidad, bastante más común, yo creo que es porque nos conocemos, sabíamos cuánto teníamos cuando entraba de Bueno, yo creo dinero, que también a veces Dios pone y a esa veces, cantidad en tu ajá. corazón porque también sabe la necesidad de la persona a quien le vas a dar. Pero ahí más o menos llevo ese lío en mi conversación para que la gente entienda de que sí teníamos ese canal abierto y teníamos esa cosa. Ahora, otra cosa en cuanto a finanzas, pero orar a Dios, preguntarle. Y lo que quiero poner es ese principio de que me gusta sentirme compasivo, me gusta el hecho de dar, pero también aprender a dar sabiamente. Porque si tuvimos una vez con Esther esa conversación, como decía Esther, es que eres inconstante. A veces este mes das 60% y hay necesidad en casa, y a veces das menos y a veces no das. Entonces
necesitamos ser sabios en eso, necesitamos conocer las necesidades que hay en nuestro matrimonio Y las económicamente, en la familia, prioridades. las prioridades que hay, porque hay un dicho, ¿no? Que dice que más agua al caldo y todos comemos, pero a veces la inmadurez te lleva a quitarle el caldo a tus hijos o a tu esposa y dárselo a otra persona. Hay que tener cuidado, hay que ser responsable y el hecho de a veces no hacer eso no te hace compasivo, pero a veces si los dos están de acuerdo, pues tú dices, vamos a hacerlo y bien, porque los dos están tirando al mismo momento, pero que eso no se vuelva un conflicto. Hay que tener el canal abierto porque tiene que tener la confianza de poder decir, no estoy de acuerdo. Y necesita tener la confianza de que tu pareja no se va a enojar, sino que te va a escuchar y a ver si pueden llegar a un acuerdo. Algo Y que no- eso a veces lleva tiempo y Ujú. necesita conscientemente, intencionalmente ser com- compasivo, ser comprensivo. Y necesitas ser abierto con tu pareja, que tu esposa, tu esposo sepa que en qué estás gastando, qué estás haciendo. Y eso puede aplicarse a todas las áreas de tu vida, a lo emocional, a lo que ves por televisión, a lo que hablas con tus amigos. No sé, no estoy diciendo que le tienes que contar toda tu vida, dar un resumen y todo eso, pero entender, ¿no? Eh, Hay personas que a veces, mira que vi a Esther el otro día haciendo eso. Sinceramente, yo conozco a Esther y a veces digo, puede ser una espada de doble filo, porque a lo mejor la persona sí lo vio hacer, pero como yo conozco a mi esposa, digo, eso no lo hizo. Pero no, en el caso de mí y de Esther funciona porque y a veces comunicamos cuando vamos a hacer cosas que pensamos o cosas que son buenas, que parecen malas, a veces preferimos decir, mira, a lo mejor voy a estar en esa situación, para cuando llegue ese punto de conflicto ya uno entiende. Algo con la economía, antes de salirme de eso que quería compartir, que a veces veo que es un conflicto bastante difícil, es cuánto gana y quién gana más y quién gana menos. O el hecho de, bueno, yo trabajo y tengo mi propio fondo, mi propia cuenta de banco, y lo hablo más que todo pensando en la cultura aquí, que todos pueden tener una cuenta de banco y el depósito va directo a una cuenta de banco. Entonces, bueno, el esposo yo va a mi cuenta, la esposa va a su cuenta. Y a veces hay mucho conflicto en que tú ganas más, tú ganas menos. Hay que tener cuidado con eso. Esther y yo tenemos como principio de toda la vida, tenemos una sola cuenta. No importa quién esté trabajando para producir el dinero, ese dinero va a esa cuenta y es de los dos. Nunca pensamos, ¿cuánto gané yo y es mío? Siempre. Y ese principio lo hemos llevado aún perdón por dar este ejemplo, pero en la pérdida de nuestros hijos, ¿no? Siempre a veces me dicen, tu esposa perdió un hijo. Le digo, bueno, perdimos, porque es así. Y yo creo que ese principio debe llevarse. No estoy diciendo que es un principio radical, una verdad bíblica que no cambia, que todas las parejas deben tener solo una cuenta. No estamos diciendo eso. No, o sea, yo lo veo y yo pienso que debería de haber la confianza para eso, pero también conozco parejas que entiendo por qué no lo hacen, que por qué lo manejan así. En vez de tener, o sea, él tiene su cuenta, ella tiene su cuenta y lo que hacen es que, bueno, tú vas a pagar estas cuentas, yo voy a pagar estas y nuestros gastos personales los tenemos aparte y cuando tenemos un gasto grande, pues hablamos y dividimos. Y les funciona, pero hablan. O sea, no están, no, es que yo tengo más dinero porque yo gané. No, o sea, tienen la actitud correcta. Y eso demanda confianza, obviamente. Demanda confianza, demanda tener un buen estima y sentirte protegido por tu pareja, sea el esposo o la esposa, que te cuida, que la cuida, que ese tipo de cuestión. Según entiendo, muchos problemas, muchos conflictos de matrimonio son por causa de las finanzas, pero yo creo que es más porque tienen diferentes maneras de De manejarlas manejar. y no están de acuerdo y no tratan de ponerse de acuerdo o Que- no tratan de hablar las cosas. Tiene que haber la confianza, tiene que trabajar en eso. y hay circunstancias. Ahí estamos hablando de que todas las parejas eran así, pero obviamente entendemos que hay parejas que a lo mejor es su primera esposa, su única pareja, tienen hijos y son una familia. Hay circunstancias que las parejas son viudas o son divorciados y se casan. Yo creo que en nuestra historia hemos conocido una quizás pareja que tienen sus finanzas, cada quien lo trabaja diferente y Por aunque lo se- menos por dos. lo menos dos, ¿no? Que le causó conflicto, pero llegaron a un punto que maduraron, que ahora no, Mm. pero tienen esa confianza, saben en qué se gasta, saben en qué.
Y esa es la idea, tener la confianza de entender que lo estás haciendo de la manera correcta, primeramente ante Dios. Creo que esa es la clave. Y por eso la semana pasada cuando yo hablaba de que cuando Dios dice que los hombres amen a Dios y las mujeres amen a Dios, o hablando de esposos, esposas, es un triángulo y nos acerca más a Dios. Cuando amamos a Dios, cuando nos desarrollamos más en nuestra relación con Dios, nos acercamos más el uno al otro también. Porque una cosa que Dios te enseña a las esposas es amar al esposo y al esposo amar a la esposa, sin ninguna duda. Ahora, algo que estaba pensando, hablábamos de pues tener cuenta, tener esa confianza. Otra cuestión en cuanto a inversión y específicamente en cuanto a dinero, que te ayuda mucho en tener esa confianza que tienes con tu pareja es no te dejes llevar por la ola de la sociedad. A veces, y no estoy diciendo que te alejes de tus amigos, pero a veces hay ciertas amistades que cuestan. En el sentido de que, bueno, es que nos juntamos con estos hermanos, con estos amigos, pero esos hermanos y esos amigos producen 300 y yo produzco 100. Obviamente ellos van a tener una manera de divertirse un poco diferente. Y no hay que dejarse, bueno, para poder mantener esa amistad tengo que endeudarme para poder estar con ellos. Realmente si son tus amigos de verdad, van a entender que Si son tus amigos de verdad, van a buscar maneras para pasar contigo que no te hagan gastar dinero. Pero porque tampoco quiere, no, que ese amigo mío tiene dinero, entonces cuando yo le dije, mira, es que yo no puedo costear ir a comer contigo todo el tiempo. No, yo te lo pago, pero tampoco quiere sí. tener una amistad que está más de un lado que de otro. O sea, en algún momento a lo mejor ese amigo te va a resentir porque está gastando mucho en ti. Entonces es mejor, de vez en cuando es una cosa, pero Ahora, sí es importante de verdad hacer a veces sacrificios o más esfuerzo para producir algo económico, para obviamente tú con tu pareja darte un, ¿cómo se llama? Un apapachón, o como un digo, lujo. un lujo, gracias. Estaba buscando esa palabra, darte un premio, pues bueno, vamos de vacaciones, ahorramos, nos esforzamos, no sé, a mis padres le llevaba, y no estoy hablando de mis padres, pero por decir, a mis padres le llevaba todos los años de vacaciones, nosotros cada 5. Bueno, está bien, pero Cada matrimonio es diferente. sí. No tiene que modelar el tuyo en el de más nadie, sino solamente tratar de ir con las cuestiones que muestra Dios. Y si están bien con Dios, ustedes consiguen la mejor manera para ustedes. Entonces, para, yo sé que dimos un montón de vueltas y damos un montón de información, pero más o menos debes tener en cuenta de que debes invertir. Invierte en tu matrimonio. Yo digo que una de las claves es en la intimidad con tu pareja. Y cuando hablo de intimidad no estoy hablando necesariamente de intimidad sexual, sino de una intimidad Emocional. emocional y de amistad que sepas. Por lo menos Esther y yo siempre tenemos una pequeña discusión que Esther dice, que tú dices que lees la mente, ¿no? Pero hemos llegado a conocer que a veces entendemos. El otro día Esther me sorprendió que me dijo, hey, quiero decir una cosa. Y como lo dijo, yo sabía, esto sí no lo puedo leer. Y de hecho, cuando me lo dijo, no lo estaba esperando, pero no era un conflicto ni nada, sino bueno, sí, vamos a orar sobre eso y si Dios quiere eso, pues vamos a orar para que él ponga que él nos muestre, ¿no? En cuanto a eso que te estaba diciendo. Pero es porque hemos llegado a invertir en esa amistad que no. Ahora, que Esther y yo discutimos por cosas tontas a veces, sí, es más culpa de ella que mía, pero Ay, no, así es el las matrimonio. discusiones nuestras, la mayoría son tontas. Pero cuando son cosas que son bastante difíciles, necesitas tener una ética o por lo menos principios bíblicos de saberlo. Ahora, siempre decimos, en el caso mío y de Esther, no buscamos tantos árbitros. Lo que casi nunca hemos buscado un árbitro para nuestros conflictos. Pero sí escuchamos las experiencias de otras personas. Sí, nosotros somos personas que aprendemos mucho por las experiencias de otros, pero una clave para mí, a mí me cuesta mucho cuando el mundo se enoja y pues, porque él es muy chocante y como uno de mis lenguajes de amor es palabras de afirmación, no que necesito que me esté afirmando, sino que necesito que no me hable de manera fea, pues. Entonces, muchas veces cuando el mundo se enoja, mi árbitro es Dios. Yo me pongo a orar
y digo, pues Señor, tú sabes que yo no voy a aguantar mucho esto, que me pongo mal. Entonces yo oro, Señor, por favor, ayúdalo a calmarse, a pensar. La verdad es que mientras más pronto me pongo a orar, más pronto el mundo se contenta y se controla y podemos estar bien. Y eso me gusta mucho porque dentro de muchos consejos y muchas técnicas, y yo creo que Dios se pone a personas sabias y otras personas, no estoy hablando de personas específicamente puras, y aprendes de todos los ejemplos que hay en la cotidianidad. Debes saber escuchar, debes preguntarle a Dios, Señor, enséñame a aprender. Por lo menos doy un ejemplo. Una vez, Esther ha sido siempre mejor en finanzas que yo, de verdad. Yo creo que yo tenía una cultura de que, bueno, que esto fiado para poder tener esos zapatos y después lo voy pagando Y a mí no durante el me gusta tiempo. hacer A eso. Esther no le gustaba hacer eso. Y Esther me decía, Mundo, pero debemos ahorrar, debemos hacer eso. Y todos los principios que Esther decía, yo, chévere, chévere, sí, vamos a hacerlo, vamos a orar y vamos a ver si hacemos eso. Pero nunca le prestaba atención. Estoy hablando de ya casados. Cuando estábamos en el seminario, ya teníamos cuánto, como no sé, 5 o 7 años casados, vino un conferencista al seminario y habló de finanzas. Y ese día yo sentí que Dios me habló, mira, y yo, mira, esto lo estoy haciendo mal. Y vine y hablé con Esther. Mira, Esther, escuché esto y Esther, yo creo que no me dijiste de una vez, o quizás sí, eso es lo que siempre te he dicho, pero tú no quieres escuchar. Pero empezamos a trabajar en nuestra vida y yo creo que eso nos fue ayudando y sinceramente Dios fue proveyendo los medios para nosotros poder trabajar. Siempre hemos estado dispuestos a, si tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. Ahora, en cuanto a darte lujo, a darte cierto detalle que quieres disfrutar con tu pareja, es bueno eso, pero hay que mantenerlo en cuenta. En el caso mío y de Esther, estábamos en el ministerio tiempo completo y algunas cosas que nos gustaba hacer era viajar, más a mí que a Esther, pero Dios sí nos permitió viajar. Por lo menos una vez estuvimos en un proyecto que era cruceros. Cuando nos presentaron el proyecto, nosotros dijimos, está loco. O sea, nos vamos a ir a pedir una ofrenda para que nos manden un proyecto. Eso es como que mándenme de vacaciones. Pero Dios sí proveyó. Yo decía, De, la gente no va a entender, va a pensar que estamos pidiendo dinero para ir de vacaciones diciendo que es ministerio, pero después que fuimos me di cuenta que sí, era bastante trabajo de ministerio. y era mucho trabajo del Era ministerio, bastante. divertido también, pero Pero una vez hicimos ¿cómo se llama? Una revisión. Ahí estábamos viendo que hemos trabajado, evaluación. evaluación, y por 7 años que estuvimos en ese proyecto, Dios nos permitió trabajar con 100 parejas diferentes, de Yo creo que eran 140 o 140, algo así, 150 parejas de como 17 países diferentes. diferentes. Bueno, no sé si de 17, porque vinieron personas hasta de Europa y todo el río. Muchas personas creemos que y vimos que agarraron sus matrimonios, otros hasta comenzaron a enseñar en la iglesia. Ujú. Y todo eso, y eso es una buena evaluación, porque estamos hablando de una evaluación del ministerio y Dios nos dio el privilegio de poder poner un granito de arena en lo que Dios nos dio para ayudar a esas personas y el equipo, porque era un equipo, no éramos nosotros, de hecho ni éramos los consejeros, nosotros solo trabajábamos la parte Logística. logística. Pero ahora hablando de uno darse sus pequeños lujos, sus pequeños detalles en el matrimonio, Dios nos permitió conocer cuando hagamos unas 7 islas en el Caribe, de conocer otras cosas, disfrutar, salir, estar en un barco que nunca pensé de estar en un barco, ver música en vivo, conocer personas diferentes, conectarnos con Esther, pasar una semana de vacaciones, aunque estábamos trabajando, lo sentíamos de vacaciones. Entonces, ese tipo de cosas. Para esos cruceros también tuvimos que ahorrar algunas cosas porque me acuerdo que hubo uno que no me gustó mucho porque teníamos netamente para ir al crucero y servir. Y yo veía a todo el mundo que compraba cosas y yo nada. Y después dijimos, bueno, si queremos disfrutar un poquito más, Que hay quiera de tomar que agua porque es gratis. ahorrar. Pero entiendes lo que estoy diciendo. Ay, Y eso sí. era algo que Esther y yo hablábamos y preguntábamos, bueno, qué es lo que podemos comprar, qué se puede pagar, qué se puede hacer. Entonces, eso es. Yo creo que logramos hacer ese tipo de cosas, obviamente con la ayuda de Dios, pero Dios también nos dio la oportunidad de trabajar como equipo. Hemos trabajado en ese tipo de cosas bastante, pues, con Esther. Cuando hemos sufrido, pues los dos, no culpamos uno al otro diciendo es tu culpa, aunque a veces es notorio quién fue el que tomó la mala decisión en esa cuestión, pero decimos, bueno, hay que buscar. Eso es importante porque
si hace sentir, a lo mejor el mundo ya se siente culpable o a lo mejor ya yo me siento culpable. Y si yo le pongo también que es culpable, solamente voy a abrir una brecha entre nosotros. Y no es solamente el no decirlo, sino también cuidar mi actitud, que él no sienta que yo lo estoy culpando, sino decirle, cónchale, eso le puede pasar a cualquiera, me puede pasar a mí, me ha pasado a mí. Entonces, hay, hay que trabajar en eso, porque si lo hace sentir culpable, puede causar problemas en matrimonios que pueden durar años. Y no es no decirlo, sino saber buscar la Por mejor, eso, un no mejor es solo momento no decirlo, para sino decirlo si es que se necesita decir. Porque hay cosas obvias que... y eso otra vez, ese principio aplica en todas las áreas, económicas, emocionales, todo ese tipo de cuestiones. hablando de eso, pero revolvinando un poquito en cuanto a conflictos y orar, lo que decía que Dios es el árbitro, pero otra cosa que a mí me ayudó bastante, tendemos a pensar, quizás no conscientemente, pero tendemos a pensar que eh, ahorita este conflicto, yo no tengo la culpa, él fue que se puso bravo. Yo no sé por qué se puso bravo. Entonces, algo que yo hago y que hacía especialmente, más intencionalmente al principio, es que estoy orando y estoy pidiendo que Dios lo ayude a calmarse y a perdonar, pero también estoy evaluando qué yo hice para provocarlo y cómo puedo mejorar y orar. Dios, muéstrame qué tengo que hacer yo diferente y ayúdame a hacer esos cambios. Y yo creo que eso es muy importante, porque no solamente una persona tiene la culpa de los conflictos. Quizás en un conflicto uno tiene más culpa que otro, pero hablando de la vida, los dos hacen cosas que no deben hacer. Y así como Dios nos ama y nos perdona, tenemos que amar y perdonar. Y es más fácil hacer eso cuando estoy consciente de mis errores. Tanto Él me aguanta porque yo no lo puedo aguantar también. Y cuando hablamos de amar, no estamos hablando necesariamente de un amor romántico, que todo es bien. Yo digo que, para ver los técnicos, la Biblia habla de cuatro amor y cuatro tipos de amor, y en el matrimonio los experimentan los cuatro, y tienen que estar dispuestos. Ahora, para cerrar, estamos sobre la hora, es importante lo que Esther dice, orar. A los dos nos ha tocado orar el uno por el otro. Esther y yo creo que pocas veces nos hemos juntado a orar por un tema específico, lo hacemos un poquito más a solas en nuestro tiempo devocional, pero sí hemos orado juntos por ciertas cosas, por situaciones difíciles. Una vez íbamos a buscar un amigo a la emergencia, y era como a 7 horas o 5 horas donde vivimos, y yendo a mitad de camino había una tormenta y todo, y nos llamaron, Orado varias sí, veces. bueno, varias veces, pero esa vez nos llamaron y específicamente, prácticamente por lo que dijeron, está muriendo. Y yo recuerdo que quería mucho a este amigo y lo que hice fue, bueno, vamos a orar, y no podía ni ir más rápido, oramos, y me puse a llorar, algo que me gustó de esta oración es que yo dije, Señor, es que dame fuerza para entender que ni puedo hacer nada, porque ni soy médico. Aunque esté allá, no pudiera hacer nada. Pero esa dependencia de Dios. Ahora, en cuanto a finanzas, dos ejemplos y con esto termino y me gusta mucho porque una vez nos ofrendaron un carro porque no teníamos para comprar un carro y se le dañó el aire. Y este le decía, no, pero es que pues, queremos un carro con un mejor aire y eso. Y sinceramente yo pensé, esta tipa está loca, desagradecida. Y yo le dije, bueno, si tú quieres un mejor carro, ora. Escuché que alguien dijo una vez, hay que orar por las cosas que necesitamos, pero a veces hay que orar específico, como que Dios quiere eso. Y yo dije, bueno, Señor, yo no quiero, o sea, me parece de Ser mal mal gusto agradecido. decir, yo quiero un carro, pero quiero que sea así, así, así. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Y sí, yo de, mira, yo quiero un carro que no es tan grande, que no esté tan bajito, porque este carro es para pararme de ahí Pero a veces. el aire acondicionado era la clave, porque Sí, era... primero era el aire y también y tenemos un carro negro una vez, estábamos orando, no un carro que no sea negro porque se calienta mucho aquí y diferentes cosas y Y digo lo del aire acondicionado porque a lo mejor en otras latitudes mm, donde nos vean, bueno, ya tener un carro es una bendición, qué tan sí, cierto es. Pero la persona que nos regaló el carro vino y nos preguntó, y yo con pena le dije, no, súper bien, pero se dañó el aire. Y esta persona dijo, mira, ¿estás viendo este otro Toyota? Vende ese carro y yo te doy este. Y yo pensé que estaba haciendo broma. Y fuimos, vendimos el carro y le dijimos, mire, lo vendimos fue por esta cantidad.
Y el tipo agarró el dinero y dijo, toma 100 para que cambies El título. el título porque no quiero tener problemas, es tuyo. Y sinceramente, obviamente este hombre era muy dadivoso, Ujú. pero es la oración que Esther hizo, yo creo que, porque yo no oré por eso, sinceramente. Yo estaba pensando, esta está loca. Hace pocos días, tenemos cuánto, 22 años viviendo en esta casa y la lavandería era un cuarto, no estaba terminado Sí. y Esther tiene Que bueno varios, la lavandería, nadie lo tenía que ver. sí, y Esther me estaba hablando por varios años, mira, tenemos que trabajar y yo siempre he pensado es que el piso es caro, yo puedo hacer piso, pero es caro, es carísimo y Esther yo le dije el otro día, después creo que hace como unos meses le dije, hora, chama, hora y si dio. Fuimos a la tienda el otro día y había un piso en descuento y no lo vimos bien y yo le dije, no, está muy caro En en liquidación. liquidación, ¿no? Y no, está muy caro, que no sé qué, y Esther oró y después dijo, bueno, vamos a ir otra vez a ver ese piso. Y cuando fuimos estaba a 75% de descuento. Y Y era la cantidad exacta eran las cantidades exactas y yo le dije, para bueno, hacer la lavandería. compra y yo hago la lavandería. Eh, Entonces, depende de Dios y Dios si te da esas cuestiones. Yo sé que a veces es difícil, a veces tú dices, bueno, pero tú me estás hablando y se suena súper bonito porque tú aún tienes para pagar el 25% y tienes una lavandería para ponerle piso, pero nosotros no. Por eso digo, no te dejes llevar con la apariencia de otros. Eso funciona para nosotros. Pero a lo mejor en ti está otro conflicto en cuanto a lo económico, lo emocional. Tienes que trabajar en ese punto. Y no quedarte ahí, no ser no ser súper ambicioso, pero tampoco ser súper y acomodado. hablando de eso, esto es otro tema, pero hablando de eso, de verdad hay que tener cuidado con la envidia, Mm, porque te puede destrozar por dentro. Cuando un compañero, un amigo, un conocido te habla de algo que Dios lo bendijo, aunque sea algo que tú quisieras para ti, no te pongas con, ay, es que, ¿por qué Dios no hace cosas así para mí? No, alégrate con la persona y vas a ver que Dios también tiene cosas para ti. No va a ser la misma cosa, pero va a tener otras cosas que a lo mejor para ti van a ser mejor. Pero espera, toma el tiempo y deleítate en Dios. y es también un trabajo aprender a estar feliz con lo que tienes sin perder el deseo de mejorar. Siempre se puede mejorar en el matrimonio, en la finanza, con los hijos. Ahora, todo esto que estamos diciendo, estamos hablando específicamente aquí, si han visto, no hemos hablado de la familia, porque estamos hablando del matrimonio. Y yo tengo la ferviente creyente o un principio que un matrimonio sólido, sin duda, va a ser una familia sólida. Es mucho Sí. mejor para los hijos ver que los padres están unidos. Bueno, Esther, ya son las 7:10. Gracias por ser valiente y compartir con nosotros. Espero que haya sido de bendición la charla. Otra vez digo, no somos expertos, estamos hablando un poquito de nuestra experiencia y de lo que hemos visto, lo que Dios nos ha dado en muchas cuestiones. No estamos nombrando personas porque me gusta, a veces mucha gente dice, hablas tú solo de ti, mundo, pero no me gusta nombrar a otras personas, ¿no? Y un poquito lo nuestro. Esas son sus historias para contar, no la Sí, nuestra. pero aprender a invertir en tu, como otra vez, ya lo hemos visto desde el primer, ¿cómo se llama? Charla, en tu relación con Dios. Eso va a mejorar tu matrimonio. Abrir esa línea en ser amigo de tu pareja, porque eso va a ayudar a llevar mejor la carga. Dice la Biblia en Eclesiastés, es mejor dos que uno, porque si, o cordón de tres cordeles es Es más tres fuerte. dobles, así. Hablando de tres dobleces, hablando de tú en el matrimonio, específicamente tú, tu pareja y Dios. Ese es el único tercero que debe entrar ahí. Y es más fuerte, pues. Siempre va a ser más fuerte cualquier conflicto que hay en tu vida. Aún en la tristeza, sobrellevar la tristeza es más fácil cuando lo estás haciendo con tu pareja, ¿no? Y bueno, espero que sea de bendición. No sé si quieres decir otra cuestión, Esther, Acá no. pero espero que Dios le haya dado algún principio. Si es así, pues tómelo, ore a Dios que le dé la sabiduría para la mejor manera de aplicarlo. No lo tome como algo, mira, es que Mundo dijo y Esther dijo y entra en conflicto con, no nos uses de excusa para ir a discutir con tu pareja. Usa lo mejor, lo que no está bueno, pues deséchalo. La Biblia dice, toma lo bueno y úsalo. Observarlo Sí. todo y retener lo bueno. Bueno, que el Señor les bendiga. Gracias por el tiempo, gracias por los hermanos allá en Puerto Ayacucho, los amigos, Miguel. Gracias por la confianza, de verdad. Que Dios les bendiga.